agenda, le pedí especialmente a Wendy que lo invitara a nuestro querido amigo, porque creo que el momento ya, si te pones a pensar, Javier, Ramiro, estamos ya en la segunda semana, en la primera semana, bueno, el viernes fue primero, pero entramos a septiembre y luego viene la elección corta. Entonces yo quería saludarlo, mi querido amigo, y preguntarle al hombre inteligente y al conocedor del asunto de elecciones, sobre todo de estrategias de elecciones. Pienso, y esto ya viene de mi cosecha, que el otro día decía yo que la elección vuelve a foja cero. Un entrevistado me dijo en Quito, no, me dijo, porque ya han llegado. Pero esto no es, pues, mi querido doctor, de sumar, a ver, fulano suma a sutano y a perencejo y no van a votar. Esto es de ganar, y ganar en la cancha, no sumando voluntades de los candidatos, sino de la gente. ¿Qué tienen que hacer los dos candidatos para ello, mi querido amigo? Gusto de saludarlos, buenos días. Buenos días, querido Eduardo, ¿usted me escucha bien? Perfectamente y muy bien se lo ve, las dos cosas. No se lo ve bien, pero ahí está. Ya sale su maestro. Un gran saludo a la distancia a toda la audiencia de I-99, a este espacio de diálogo de la mañana que me ha prolongado el proceso de aprendizaje que empecé en el año 93 con mi maestro Ramiro Cepeda. Por eso yo califico este espacio como la facultad, porque creo que no ha habido pensador de las ciencias sociales, que no somos muchos en Guayaquil, que no se ha formado, que no ha tenido los espacios, los micrófonos y las divergencias y los debates, como es debido, y uno se faja. Así que muchísimas gracias a este espacio. Primero hay que tomar en cuenta dos cosas. Ninguna elección es igual a otra, nunca. Y las segundas vueltas son otras elecciones, con otras dinámicas, otros tiempos, otros ritmos, otras agendas. Entonces, diría yo que ambas candidaturas parten de cero en el contexto de que no has ganado nada. Explico, o sea, tú puedes tener viento favorable por ser lo nuevo, por tu juventud, por lo que sea. Pero ese es el primer factor. El segundo es, perspectiva, obviamente, extremada y groseramente larga esta segunda vuelta. Demasiado. Lo cual le torna o le genera o le produce vulnerabilidades a ambos candidatos, tanto al señor Noboa como a la señora González. Así que esto es así, esto funciona así. Yo no he sabido de que se pueda escribir, digamos, por telequinesis lo que puede suceder en una elección. Se puede proyectar escenarios, sin duda, sí. Pero hay que plantear eso primero, que es una elección totalmente distinta. Dos. Creo que ambas candidaturas tienen sus pros y sus contras. Digamos, en el aspecto estratégico es el que yo puedo analizar. Primero, hay lecturas como plantearnos que el señor Noboa es nuevo. Sí, lo es, por supuesto que sí, pero tampoco es tan aparecido como algunos lo quieren pintar. Es decir, el apellido Noboa ha estado presente todo este siglo en la papeleta. Y recordemos que en el año 21 al señor Álvaro Noboa no lo dejaron participar sencillamente por llamarse Álvaro Noboa. Yo creo que hay razones políticas que ya no vienen al caso y que finalmente nos costaron una catástrofe. Pero en todo caso, no es tan nuevo, digamos, el apellido Noboa ha estado presente, sumado a la carrera parlamentaria, y eso desmonta algunos mitos, esto de que es que nadie quiere la asamblea. Yo creo que esta asamblea era mejor evaluada que el gobierno, y cuando pasó por el escrutinio ciudadano en la consulta, sacó más de 8 puntos de ventaja la pregunta que le afectaba, y son 2 finalistas de la segunda vuelta que vienen del ejercicio parlamentario. O sea, los hechos nos dicen otra cosa. Pero bueno, en todo caso, creo que la señora González también representa de alguna forma, o debería ser quien abandere un proceso de rescate de la patria, como ellos llaman, pero ambas candidaturas tienen sus pros y, como le digo, sus vulnerabilidades. En el caso de Daniel Noboa, me parece que el haber estado ausente del fuego cruzado, el haber estado totalmente desapercibido, tomemos en cuenta que fue una primera vuelta típica, perdóneme, desgraciada, nos desgració como nación con el magnicidio de Fernando Villavicencio, lo cual alteró absolutamente todo. Yo creo que si él hubiera participado en el debate, usted podía cuestionar a Villavicencio en muchos aspectos, pero un orador muy bueno era. Y no es que había oradores de primera en ese debate, ¿no?
En todo caso, creo que Noboa entra al fuego cruzado, entra a los momentos, y esto tienen que entender los políticos, y todo el que se mete a cualquier espacio público, como contratista, como candidato, como lo que sea, que es el escrutinio ciudadano. En el caso de él, yo creo que lo que debe proyectar es solvencia y experiencia, porque yo creo que el país no aguantaría una versión de Lazo de 30, un Lazo de 35 años, el país no lo aguantaría. O sea, un Lazo 3.0 o la prolongación de esta catástrofe, yo creo que ya habría que hablar con Petro para volver a la Gran Colombia. Yo creo que sería ya el fin de la República, la prolongación de esta tragedia. Entonces creo que Noboa tiene que proyectar eso con certezas, que no representa, digamos, esta tendencia. Y por otro lado, va a tener que dar explicaciones. Ejemplo, en su plan de trabajo, claramente habla de la posibilidad de aumentar la edad jubilar, el porcentaje de aporte. Y el plan de trabajo, tú estás obligado, de acuerdo con la democracia, a cumplirlo, porque está tu firma notarizada. Por otro lado, bueno, sales luego y dices que no, que es de mentiritas, que ese plan no lo van a aplicar. Me explico, son cosas que quizás en la primera vuelta no importaban, como el binomio que escogió. Digamos que yo la conozco a la Vera Abad, creo que es una dama en todo el sentido de la palabra, incluso mi amiga, la aprecio y la respeto, pero ella ha pensado así toda la vida. Aquí creo que no tiene que haber sorpresas, y demócrata como yo soy, tengo amigos de todas las tendencias que aprecio y quiero. Así que esas son cosas que se presentan en la segunda vuelta. Ahora, en el caso de la señora González, yo creo que ella no termina de consolidarse como ese líder o ese abanderado de esta tendencia. Y la gente no vota por delegados. Ojo, los votos no se endosan. Los votos, los buenos resultados te generan capital político. No puedes endosar votos. Eso tampoco existe. Entonces, en el caso de ella, yo percibo que hay una ausencia de un liderazgo sólido, fuerte, porque Correa, ojo, no se trata de que tiene que ser otro Moreno, ¿no? Por ahí no va. Porque Correa indudablemente, y esto venimos conversando en las aulas de Ramiro Cepeda décadas, que lo que era el peronismo cuando lo estudiamos en clase, Perón era el conductor, pero había delegados, digamos, abanderados que lideraban, Cámpora en su momento, el mismo Menem después, pero menos de los 70, ¿no? Como lo era para el radicalismo Alfonsín. Entonces yo no siento que la señora González logra consolidarse como ese liderazgo que toma esa bandera todavía. Entonces, eso creo que es un gran problema que tiene esa campaña, sumado obviamente el mismo problema que tiene el candidato Noboa de un vicepresidente que, bueno, que cada vez que habla, al margen de cómo uno lo interprete, son temas que no hay que tocar. Es decir, mi querido Osvaldo Moreno, que esto no es, aparte de que no está nada dicho, las estrategias recién se están comenzando a implementar hacia adelante, es decir, veremos la campaña realmente en su fragor a partir del 15 del 1 de octubre. Realmente ahorita están en territorio, están buscando, están dedicados al tema de redes sociales y nada más, ¿correcto? Lo que pasa es que, a ver, yo no creo en las redes sociales, querido Eduardo, pero ojo, no creo en las redes sociales, pero sí creo en la comunicación política digital, que no es lo mismo. Las redes sociales son parte de la política, de la comunicación política digital, son fundamentales dentro de ese esquema de lo que es la comunicación política. Entonces, este no es un tema de software mágicos, de comprar trolls, alquilar trolls, conciencias, etc. No, este es un tema de la comunicación integral del mensaje dentro de los canales de difusión. Tienes los canales digitales que terminan siendo digamos, la política, el nombre es comunicación política digital. Yo creo que hay una dispersión o hay una mala interpretación del famoso voto joven. Entonces, no, es que hay que llegar a los jóvenes, bailemos, disfracémonos de ticotico. Yo creo que eso es un insulto a la inteligencia de los jóvenes. A los jóvenes hay que abordarlos como lo que son, como un segmento de la sociedad. Esto me explicó a mí en algún momento Santiago Nieto, que siempre le digo yo a Santiago y bueno, más que a Jaime de Santiago, ustedes van a ser más recordados como escritores que como consultores, porque creo que escriben muy bien. Pero alguna vez con Santiago me lo explicó de alguna forma, te lo voy a decir palabras más, palabras menos, aumentándole algo. El tema de los jóvenes, por ejemplo, si usted a un jubilado le roba su pensión jubilada, si usted a un adulto le roba su sueldo, o si usted le roba a un millennial su celular, hay una afectación en la salud de los tres. Pero al final del camino el problema no es el celular, la pensión o el sueldo, sino la inseguridad. Es cómo abordas los problemas de acuerdo a cada segmento de la sociedad. Entonces, en el caso de esta segunda vuelta, hay factores también. Por ejemplo, un colega periodista de ustedes me decía, oiga, pero
se puede armar esa coalición que hizo triunfar a Lasso. Sí, pero las coaliciones no siempre son efectivas. Me explico. Es decir, yo podría pensar como elector que esa es la misma coalición que llevó al poder a Lasso y ya ven la catástrofe que estamos viviendo, por ejemplo. También hay que reflejarse un poco en lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Hubo candidaturas que el caso, por ejemplo, de Yacu Pérez, el caso de Herbas, que demostró lo que hablamos en estos micrófonos muchas veces, que el resultado de Pachacuti, de Yacu era de Pachacuti, no era de Yacu. Y no porque Yacu sea malo o buen candidato, simplemente porque los indígenas tenemos, digamos, esa dinámica de lo comunitario. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta segunda vuelta, que efectivamente, mi querido Eduardo y Radio Escuchas, todavía yo creo que no arranca del todo la campaña, hay pequeñas escaramuzas, hay como diálogos, pero todavía esto no hay un choque frontal, no un choque de reacción ni de conflicto, sino un choque de ideas que creo que es necesario en democracia. Ramiro Cepeda Alvarado sigue con Osvaldo Moreno. ¿Qué fue, Osvaldo? Gusto en saludarte, ¿ah? Hola, maestro, buenos días. Osvaldo, yo tengo un criterio en que en verdad me he cuestionado varias veces y varias veces el país y el resultado de la elección me ha puesto en esta disyuntiva. Yo soy del que considero que a una persona que tiene el poder económico no es conveniente darle el poder político, porque en el momento hacen una combustión terrible para los intereses de cualquiera, porque tienen demasiados intereses individuales que les impiden tomar decisiones colectivas y que convengan a los ciudadanos. Así es el ser humano, no es nada del otro mundo y no estoy hablando mal de nadie, pero resulta que estamos en una disyuntiva igual a la pasada. Darle la opción de poder a alguien que tiene el poder económico, también darle el poder político. Entonces, no estoy en contra del señor Noboa, pero este principio que yo lo tengo como norma, resulta que es cuestionable o no, o tiene una dosis de razón o no. No, me parece, un poco cariño maestro, muy valiente lo que usted acaba de decir, porque yo creo que es más que un comentario lo que usted dice, es una realidad, que pocos analistas o pocos, digamos, foros lo dicen así con esa frontalidad. Y yo lo voy a decir de otra forma, es un mito eso de que porque tiene plata no roba, pues no, pero obviamente ese es un tema de valores. A ver, yo sí hacía esa reflexión con mis alumnos de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Y esto sin ningún tema de título personal, porque voy a hablar de personas que aprecien, y mucho. Por ejemplo, yo decía, bueno, ¿quiénes están en la papeleta en la primera vuelta? El yerno del camionero más poderoso del mundo, el hijo de una de las familias bananeras más grandes del planeta, o la más grande del mundo, y el hijo del magnate de las telecomunicaciones. ¿Qué pasa con los Yamingos, con los Juan Quispe, con los Osvaldo Moreno? O sea, y eso no es culpa, obviamente, de las personas que acabo de mencionar que están en la primera vuelta. Sí, sin duda que sí, el poder económico debe tener frenos. Y lo que yo digo de los políticos y del poder económico en general, todo lo que conlleva el poder, porque plata tiene cualquier delincuente, o plata tiene cualquiera que hereda, o plata tiene cualquiera que lo regala, ¿no? La plata no es un factor, ¿sí? Es que el poder en general, económico y político, no necesita más poder, valga la redundancia, sino mayor control. Y para los efectos, ya hemos visto, por ejemplo, ayer veía que el equipo de este señor en Argentina estaba buscando a Maguad, y a mí sí eso me indigna, porque eso es mentirle igual a mí. ¿Perdón? Igual a mí, Osvaldo, exactamente igual a mí. Es ofender, querido Eduardo, la memoria histórica, pues. Este señor no es que tomó planificadamente una decisión técnicamente, nosotros no nos la contaron, la vivimos. Claro. Entonces, si hay alguien que llamar es a doña Joyce, por último. Y quería yo un abrazo. No está Gustavo Noboa, que es al que deberían llamar, así es. Esto es lo que yo planteaba, que gracias a Dios que la conducción de la nación la tuvo el doctor Gustavo Noboa. Amén. En ese momento, no me vengan a hablar que la dolarización, la mano mágica, la mano invisible, o que fue un hecho pacífico. Fue una tragedia, pues acordémonos de esos años del 99 al 2002, con inflación de 100% en una economía dolarizada. Entonces no me vengan a mí, yo soy de argentinos, no compren humo, tengan cuidado con ese señor, pues cuidado que aquí la dolarización, que a buena hora, ojo, cuidado, la dolarización sin duda, el efecto hoy casi 25 años después lo podemos analizar con cabeza fría, fue acertado, pero como decía Jaime Nebot, y usted sabe que yo con Nebot lo cuestiono y a veces lo cito, porque creo que es un hombre muy valioso. Él decía, la dolarización no hace a un gobernante malo o bueno, y yo añadiría, un país no lo hace pobre, no lo hace próspero. Osvaldo, antes de desviarnos del tema, porque en verdad quiero cuadrar el asunto en los candidatos y en la segunda vuelta, también se dice,
hay una lectura que dice que es un recambio generacional, porque ya está una nueva figura, dos jóvenes, Daniel, que tiene 36 años, y doña Luisa, que creo que no llega a 50, ¿ya? Entonces están en una edad en que ya nuestra generación, digo la de los de 60, como que ya pasó la historia. Yo te planteo la siguiente interrogante. En el resultado de las elecciones, para mí hay una lectura de que el país no escogió la solución belicista, escogió a un joven que tenía unas ideas de firmeza, pero no esencialmente la de entrar a sangre y fuego. ¿Tú crees que esta opción termina siendo el camino por el que quiere transitar el Ecuador, o por la opción que no quería tomar, que no termina siendo lo mismo? A ver, esta es una reflexión súper interesante que me ha tomado tiempo, digamos, tomarla, ¿no? La primera, lo primero que había que determinar, que lo analizamos en estos micrófonos, era qué tan, y valga la redundancia, qué tan segura era la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Yo le pongo un ejemplo. En la pandemia, nosotros como empresa estuvimos en 5 países de América Latina en simultáneo. Estuvimos en Dominicana, país maravilloso, por cierto, ya que hablamos de Gustavo Novoa, que lo abrigó al maestro ahí. Estuvimos en Honduras trabajando, estuvimos en Panamá trabajando, estuvimos en Ecuador y en Colombia. ¿Qué pasaba en la pandemia? Todo el mundo nos decía, es que el COVID es lo más importante, el COVID es lo medular, todo va a ser COVID, te vendo los trolls, te vendo el software, etc. Entonces yo dije, un momento, como equipo, vamos a investigar qué nos dice la gente. Y cuando hicimos la investigación en estos 5 países en simultáneo, el mayor problema no era si me contagio del COVID, era que como encerrado, cómo estudian mis hijos. Y ahí nos dimos cuenta muchas cosas de las que no se hablaban, como por ejemplo que la mitad de los niños de las áreas urbanas, de las escuelas públicas, no podían estudiar porque no tenían aparato, conectividad, y en las áreas rurales era casi total. Entonces ahí se fueron desmontando mitos. Me parece que Novoa es probable que se sintonizó con los electores, probablemente porque nos habló de una propuesta fresca del cambio y de una renovación. Por eso él dice la nueva generación, porque el apellido Novoa, insisto, ha estado un cuarto de siglo presente, o todo lo que va en este siglo presente en la papeleta. Y en el caso de la señora González, como yo le planteaba desde el principio de esta entrevista, yo lo que siento es que todavía porque recordemos que votó 1/3 de los ecuatorianos, votó el 33.38% por esa opción de votos válidos de la primera vuelta. Entonces, yo creo que en la primera vuelta hablar del pasado, de un pasado que fue mejor, funcionó, pero ya debería liderar una proyección que habla hacia futuro, y es lo que siento que todavía le falta a esa candidatura, del mismo modo como siento que en la de Novoa creo que todavía no hay la solvencia o la contundencia, al menos de convencerme a mí que no será una versión de Lazo 3.0 o el nieto de Lazo. Osvaldo, buenos días, Javier Segarra le saluda, ¿cómo le va? Maestro querido, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente aquí pues al panel de I99 a través de la plataforma. Hay una población electoral joven que suma 52-54% más o menos. En ese tablero electoral entre Luisa González y Daniel Novoa, ¿esa población joven para dónde iría? Como lo planteaba en algún momento de esta entrevista, va a depender un poco de la contundencia y las certezas que proyecten cada una de las campañas a este sector de la población, pero en función de la solución de los problemas que les atañen, de las causas que abanderan. Sí, yo, por ejemplo, siento que de las 2 candidaturas en la segunda vuelta, yo no siento una bandera todavía. Le pongo un ejemplo, en la primera vuelta la bandera de Topic era la seguridad, por poner un ejemplo. La de Villavicencio era el anticorreísmo radical. La de la señora González era el retorno al pasado. La de Novoa era la nueva generación. Y hubo candidaturas. El caso de Otto, por ejemplo. Otto no tenía bandera. Yo lo escuché en un medio diciendo que fue el correísmo que lo atacó. Bueno, pero ¿cuál era la causa de Otto? Vengo de Harvard y voy segundo en las encuestas. Eso era lo que decía él y en todos los medios y todos sus voceros, y ya ve los resultados. Entonces, una campaña, ojo, se maneja con una causa. Puse el ejemplo de Otto, que por ejemplo creo que no es el principio ni el final de su carrera política, es un hombre joven y creo que más temprano que tarde probablemente sea presidente, pero en este caso, en la segunda vuelta, habrá que ver para llegar a los jóvenes y a distintos sectores de la sociedad qué banderas o qué causas abanderan. Yo no siento en la segunda vuelta todavía, obviamente, falta muchísimo esto ni arranca. Digamos que están ahorita como en la fila, como en los partidos de fútbol, cuando están con los himnos y la bandera de la FIFA en medio, recién están cantando los himnos. Vamos a ver cómo se desarrollan las campañas,
cómo lidera el proceso de la señora González, cómo Noboa nos proyecta contundencia, experiencia. Vamos a ver. Ahora, porque también este no es un tema de encuestas por el momento, claro, sino de investigar. Ahora resulta que en esta segunda vuelta electoral son 2 exasambleístas los que están disputando la presidencia del país. Es impresionante, ¿no? Muy interesante. A mí no me sorprende porque lo dije también en estos micrófonos, querido Javier. Yo varias veces lo he dicho, esto de que nadie quiere la asamblea es un mito, claro, porque lo decía hace datos. O sea, no, señor. Cuando, vea, en mi profesión, así como en el periodismo, docente más de 30 años y ha formado generaciones, y usted es periodista de formación, de experiencia, etc. Sabe que el periodismo se contrasta. Correcto. Cuando están contrastados, sale la nota. Usted nunca en toda mi vida, tengo menos años que usted, pero lo he visto en la televisión, jamás lo he visto sacar una nota sin contrastar. Y estoy seguro que eso no es una casualidad, ¿no? Lo mismo en los temas de comunicación política, lo único que valida nuestro trabajo, nuestros análisis son los resultados. El resto es Twitter, es Facebook, es TikTok, es Topic, es encuesta. En la pregunta que se evaluaba a la Asamblea Nacional, la que afectaba a la Asamblea, la diferencia del no al sí fue de 8 puntos, más votos que sacó Lazo Arauz en su momento. Y hoy en esta segunda vuelta, son 2 finalistas que vienen de esa Asamblea Nacional. Entonces los hechos, la fuerza de los hechos nos dicen otra cosa. Que la Asamblea era excelente, no lo era, pero al menos mejor evaluada que este gobierno sí lo era. Y los resultados y los hechos, tanto en el electoral, en la consulta popular, como hoy en la segunda vuelta, nos demuestran que al menos esta Asamblea está en mucho mejor posición o está en mucha mejor posición que el actual gobierno. Sí, pero la credibilidad de la Asamblea estaba por el 4% más menos, estimado Osvaldo. Y entonces el ecuatoriano, no le digo usted, porque usted es un analista o un consultor, y acá quienes trabajamos obviamente conocemos la historia, pero para el ecuatoriano común y corriente, yo no termino de entender cómo van a escoger entre 2 exasambleístas de una función legislativa que tenía poca credibilidad. No importa si ellos no estuvieran o la tuvieran, lo cierto es que por uno marchan todos en la asamblea. Y entendemos eso. O sea, este país está envuelto en una situación de 2 exasambleístas con una función legislativa degradada en la credibilidad. Yo creo, mi querido Javier, que esta elección nos demostró que esto no se gana alquilando encuestadoras, influencers. No, así no funciona. Y los resultados dicen. Sí, claro, de acuerdo a X y Z, yo no voy a cuestionar los encuestadores, pero sí puedo basarme en los resultados y en los hechos. Entonces, si las encuestadoras nos dicen, y algunas muy conocidas, que la Asamblea evalúa el 4, el pueblo en lo que realmente vale nos dice otra cosa. Entonces, al menos yo soy yo soy un hombre ecléctico, creo mucho en los hechos. Entonces, los hechos me dicen otra cosa, y bueno, en base a los hechos, yo creo que las cosas son así, y ojalá el próximo ejercicio legislativo nos dé señales, tanto al Ejecutivo, porque también, o sea, recordemos que el marco normativo, también hablemos de las cosas como son. El correísmo nos decía la partidocracia, ¿no? Luego Moreno, la culpa era de Correa. Luego vino Lazo, la culpa era de Correa, luego era de Moreno, luego era de la Asamblea, luego era la Corte Constitucional, luego el Consejo de Constitución Ciudadana. No sé si hoy la culpa es I-99. O sea, el marco es clarísimo. Sí, el marco normativo está clarísimo. Y pregúntele a cualquiera de los señores juristas que vienen a este espacio, que es competencia del Ejecutivo. El municipio puede dar agua, puede dar comida, abanico, gasolina, pero quien delinea la política de seguridad de un país es el Ejecutivo. Así que esta tragedia es única y exclusiva responsabilidad de la ausencia de una conducción, y eso se ve hasta en la ejecución presupuestal. Perfectamente, 9:15, saludamos, Jaime, ya vamos contigo, está Luisa con nosotros, saludamos a Luisa Delgadillo con 2 preguntas para que luego vayas tú y Bolito. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto saludarte, Osvaldo. Buenos días. Qué gusto verla. Gracias. Para todos los analistas e incluso para quienes tuvimos la oportunidad como comunicadores y el país entero de ver el debate presidencial, donde estaban los 8 candidatos, bueno, 7, porque no estuvo el representante de Construye en virtud de lo que sucedió, todos coincidieron en que primero el formato no fue el adecuado, no permitió el desarrollo de las ideas.
Algunos cuestionaron también la forma de la conducción de los moderadores. Y otros, en cambio, señalaron que más allá de ir a confrontaciones entre unos y otros, y dimes y diretes, el que sacó mejor partida o ventaja de su participación en el debate fue Daniel Noboa. Se ha previsto que también haya otro debate antes de ir a la segunda vuelta. ¿Qué cambios o qué modificaciones considera usted que deben darse al nuevo debate entre los dos candidatos finalistas y a los dos que van a ir a presentarse allí, dada su personalidad, dada su tesis y modelo de país? ¿Qué cree que deberán fortalecer para poder salir bien librados de ese debate? Bueno, primero, buenos días, querida Luisa. Siempre es un honor que ser entrevistado por una institución de la comunicación como usted. Te lo digo con respeto y no estoy siendo exagerado. Muchas gracias. A ver, mire, el gran problema, mi querida Luisa y queridos radioescuchas, es que no es que nosotros inventamos los debates en el Ecuador en esta elección, ¿ya? Nosotros deberíamos ya tener una tradición de debates, porque hay una pieza magistral que hasta el día de hoy debatimos en los foros, en los medios, en la academia, que fue el debate del ingeniero León Febres Cordero y el doctor Rodrigo Borja. Es más o menos lo que fue para los gringos el debate Nixon-Kennedy, para nosotros fue el debate entre Borja y Febres Cordero, que fue más allá de los contenidos, fue la fuerza y la contundencia, porque en ese caso creo que el doctor Borja, que era grabado en la Sorbona, el intelectual, creo que más que se sobró, subestimó a Febres Cordero, que se preparó. Y más que los contenidos, los argumentos, fue la potencia y la solvencia y la fuerza que tuvo y el formato que permitía que se confronten. Yo no estoy en contra de la confrontación, ni siquiera de la polarización cuando es de ideas. Tiene que haber un conflicto permanente de ideas. Ojo con eso. ¿Ya? No lo que está pasando ahorita en el Ecuador. Y otro factor fundamental, hay un punto de inflexión macabro, terrible, y me duele en el alma que tengamos que conversar esto. ¿No? Ni en nuestras peores pesadillas, nosotros en estos foros creímos que el Ecuador iba a ser más violento que México y Colombia, de acuerdo a las estadísticas, no a Twitter. ¿Ya? Nosotros jamás pensamos que íbamos a vivir esta tragedia, pero ni en nuestras peores pesadillas íbamos a pensar que habría un magnicidio como la muerte de Fernando Villavicencio. Usted podría, cualquiera, cuestionarle muchas cosas al señor Villavicencio, pero era un gran orador. Yo diría que para la media era un orador extraordinario. Y si el debate tuvo la incidencia que muchos plantean que tuvo, la presencia del señor Villavicencio indudablemente, porque yo escuchaba el otro día a un político, no, es que él estaba sexto. No, señor. No, señor. El señor Villavicencio estaba en cuarto puesto a 2 puntos o 3 puntos del segundo, que eso es margen de error. O sea, estaba en la pelea. Y si el debate lo definió, es probablemente que hubiera cambiado el curso de la historia. Ese magnicidio, lamentablemente, es un tema del que tenemos que hablar para entender esta elección. Entonces, ojalá, primero, lamentablemente las dudas o las especulaciones de ese magnicidio incidieron en la primera vuelta indudablemente, y yo espero la segunda vuelta, ¿sí?, las certezas, porque los gringos son serios, entiendo que están ahí ayudando y allá no es como aquí que con un meme ya te meten preso o te condenan por influjo psíquico. Los gringos son serios. Entonces, ojalá las certezas de ese juicio o de este caso también tengan claridad en la segunda vuelta. Así que Dios quiera que no haya más violencia, que no haya más muertos, que es terrible, que es terrible. A mí me da una tristeza que tengamos que hablar de estos temas, sobre todo a los jóvenes. Por ejemplo, en Guayaquil secuestrado la modalidad nocturna. Nadie puede recibir clases en las universidades en periodo nocturno, solo online, por la inseguridad. Le estamos robando a los jóvenes lo más preciado que es vivir en la universidad, que es la etapa más de la vida. Más bella de la vida. Increíble eso, man. Porque ya eres mayor de edad, pero sigue siendo un niño. Y yo les pedía perdón a nuestros alumnos, a los de la Universidad de Guayaquil, les decía, perdonen lo que mi generación permitió que suceda. Porque creo que todos somos responsables, no solo el gobierno, todos por haber permitido llegar a este extremo. En todo caso, ojalá el próximo debate tenga otro formato, porque realmente me pareció un formato demasiado, me pareció un debate de niños de kinder, con todo respeto. No a los asistentes, sino a la organización. Coincido. Mucho a Gisela, que es una mujer muy atractiva, inteligente, y al otro moderador, pero a ese debate le faltó sustancia en la confrontación de las ideas. No es que tienen que darse con un palo o difamarse, pero sí tienen que exponer pues sus ideas. ¿Y por qué? La palabra clave, a mí me gustó lo que usted acaba de decir, proyecto de país, proyecto de político. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos
y que los mismos abanderados de estos proyectos, de esta visión de país, porque bueno, el señor Noboa dice que es de centro de izquierda, yo soy libertario. Entonces, yo creo que hay que asumir, digamos, estos proyectos políticos y que tengan una confrontación de ideas. Osvaldo, De ideas. Dígame. a todo esto, en lo que viene de aquí en adelante hasta el día del debate y de la propia elección, en plena campaña, ¿cuánto cree usted que puede sumar o restar el pronunciamiento en favor de cada una de las candidaturas de los líderes de cada una de las tiendas partidistas o de los partidos políticos? Me refiero en el caso de doña Luisa González, del máximo líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa Delgado, y en el caso específico de Daniel Noboa, se me ocurre en este instante, no sé, algunos de los representantes de los partidos políticos que han ido decantándose por apoyarlo o respaldarlo. ¿Les pueden sumar sus pronunciamientos o más bien les van a restar votos? ¿Será preferible que se manejen y se conduzcan solos? Más allá de que es inevitable en algunos casos que los respalden, ¿no? Daniel Noboa le puso un valor agregado a la primera vuelta. Y hay que decir que fue un caballero en la campaña. Usted vio que no andaba diciendo que determinada fuerza política hace 10 años recibía al Chapo Guzmán en el Palacio para hacer la ouija y hablar con Escobar y todo lo que nos está pasando y todas esas chifladuras que decían ya algunos candidatos que perdieron, se deschavetaron, ¿no? Me parece que Noboa fue un caballero. En la primera vuelta hizo una campaña limpia, hizo una campaña, digamos, en silencio. Entonces, lo ideal era que prolongue eso. Yo no sé si reeditar una coalición, que obviamente es necesaria, el tema es cómo la maneja, donde las mismas fuerzas que sentaron al hoy presidente, y no tengo que explicarles el país en el que estamos viviendo. Eduardo querido, a mí me da una tristeza la cantidad de amigos. Dios te tenga en su gloria, mi querido Edgar Escobar Fiscalito. Dios lo tenga en su gloria, Miguel Santos Burgos, nuestro amigo, Eduardo. Gente sin antecedentes penales, gente terrible. Con niños. Así es. Nada. El 80% de las personas que mueren por sicariato no tenían antecedentes penales. Y usted sabe el porcentaje de juzgamiento, actores intelectuales, cero. Es decir, que aquí está garantizado un sicariato. Ese es el país que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto lamentable, donde cada día, ya perdí, me siento en el 99, cada día, cada amigo llama a despedirse, hermano, nos vamos 2 años. Y el otro día me decía un amigo, un colega, que se fue del país la semana pasada a Mendoza, Argentina, que es muy parecido a Cuenca. Me decía, hermano, el problema es que en el Ecuador, para grabarlo, para resolverlo, igual los 2 próximos años van a ser terribles. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, este país que estamos viviendo amerita o requiere de parte de ambos actores políticos, tanto la señora González como el señor Noboa, la madurez suficiente para entender que estamos al borde de la desintegración del tejido social por lo que está pasando en este momento, porque cuando en un país la vida no vale nada. Adicional a campañas electorales, yo estudio el proceso indígena y estoy tratando de especializarme en procesos de construcción de poder. Y he estudiado el caso colombiano como usted no se imagina. Mi esposa es colombiana, mi hijo es colombiano. El tema político. Estamos reeditando la peor versión de Colombia y México juntos en un país de este tamaño. Qué desgracia, Osvaldo. Jaime Velázquez sigue con más preguntas, por favor, querido Jaime. Gracias, Eduardo. La verdad es que escuchándote, Osvaldo, y la parte última es la que a mí me concentrar, digamos, que es el comportamiento de los individuos frente a una elección. Y quisiera tratar de ir a los análisis de las anteriores elecciones, aunque sean distintas en distintos tiempos y diferentes momentos, siempre queda aquel que estudia el comportamiento del elector. Entonces, la pregunta va primero hacia Osvaldo, el comportamiento del ecuatoriano como para poder elegir. ¿Qué es lo que toma en cuenta primero? Y segundo, hay muchos gurús o mucha gente que opina que el ecuatoriano está cansado supuestamente de la Revolución Ciudadana. Y eso se ve en los números en un momento dado. Es decir, no llegaron con Lazo. Antes de eso, pues barrieron con Lenin o tuvieron una pelea, digamos, muy, muy cercana. Y antes de eso, pues, efectivamente, la Revolución Ciudadana era líder en las urnas. Muchos hablaban de que hay manoseo, pero no quiero entrar por ese lado, quiero ver el comportamiento del ecuatoriano como tal, porque hay muchas tendencias, muchas cosas, y hay un resultado real, que es el voto duro está ahí, que es 30 y pico % de la Revolución Ciudadana, y hay un chico que salió sin pelear, que tiene el 24%, y con eso entró a la segunda vuelta.
¿Cuál es el comportamiento hoy en día hacia el futuro del ecuatoriano como elector? Eso quisiera saber, mi querido Osvaldo. Lo que pasa, mi querido amigo, es que los votos a veces son, o sea, el comportamiento electoral es impredecible en el sentido de cómo vengan las agendas. Hace 5 años hablábamos de las adicciones. ¿Se acuerdan cuando el gran problema de Guayaquil eran las adicciones? Cuando empezó el perfil de presidente, ya él era psiquiatra en Guayaquil, ¿no? De pronto fue la economía, hoy es la inseguridad. Es muy difícil predecir el comportamiento de los electores, pero debería ser simple predecir el comportamiento de los actores políticos. En este Ecuador que hoy estamos viviendo, no deberíamos tener estas discusiones de, por ejemplo, de ausencia de gobernabilidad en la asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que predecir a los ecuatorianos, al final, fíjese, la gente de a pie, don Manuel, la señora María, el Brian, qué sé yo, Rosita, en los barrios de las periferias de Quito, de Quitumbe, Monte Sinaí, etcétera, la gente del común, la gente sencilla que se levanta a las 5 de la mañana a tomar 4 colectivos, ¿sí? Cuyo único recurso es lo público. Esa es otra cosa que no entendemos. Lo público es lo único que ellos tienen, la escuela pública, el centro de salud, el agua potable. Entonces, esas personas que los malos gobiernos afectan su día a día directamente, son los más afectados de las decisiones de toda la clase. Fíjate que yo incluso hasta me hago también en parte responsable de lo que está pasando. Siento que todos somos responsables, quienes hacemos opinión, los medios de comunicación, la academia, los políticos. O sea, este es el país que le estamos ya no solo legando a nuestros nietos, no veamos a tan largo plazo. Este es el país que le hemos entregado al presente de los jóvenes. A mí me parece una brutalidad lo que está pasando. Y no solo eso. Fíjese usted hasta dónde quiere llegar la situación del país, al punto de que no tenemos claridad de que ya se está hablando de estiaje en materia de energía eléctrica. Probablemente haya cortes eléctricos, por ejemplo. Usted se imagina. Y eso es lo que sabemos. Entonces, ojalá haya 2 reales de madurez. Y en eso aplaudo a Daniel Noboa, que fue un hombre, un caballero, no difamó a nadie, que se mantenga así. Y que entiendan todos los políticos que ustedes están sujetos al escrutinio público. Si usted pone a su esposa a hacer campaña, obviamente van a cuestionar a su esposa. Así funciona. Mientras no sean mentiras, pues no difamaciones. Si usted se lanza candidato, le van a sacar sus actuaciones. Entiendo que la señora González firmó un decreto que afectaba a los jubilados cuando era... Así esto funciona y usted tiene que entenderlo y aceptarlo. Es decir, determinar un ganador en estos momentos es muy difícil. No se puede decir entonces que el Ecuador va a votar por Daniel Noboa en su gran mayoría o Luisa González en su gran mayoría. Yo creo que hoy es imposible. Yo vuelvo con la analogía futbolera. A nosotros que nos gusta el fútbol, que es ni siquiera eso. ¿Quién está llevando a sus hijos ahorita al Capo, al Monumental? Como nos llevaban nuestros padres al Modelo. ¿Cuál de ellos? Nadie. Es una locura. Alma. Oye, Eduardo, amigo, yo me iba en bicicleta a Puerto Marítimo, de la Saiba, donde yo viví. Yo me iba igualito al colegio en bicicleta, regresaba, salía después de las fiestas al estadio. En Guayaquil era una cosa, la seguridad y la tranquilidad era una cosa totalmente normal. Yo salía al Modelo a las 9 de la noche después de un partido de Melec. Usted sabe que soy profesional, yo soy melecista, ¿no? Entonces yo salía a las 9 de la noche del Estadio Modelo a comer el paquetazo, me acuerdo que era guatallarín de 25 sucres, un papel, y ya no había 40, y nos íbamos los amigos caminando desde el Modelo hasta la Saiba, hasta la Quito, cruzamos por la Vía Sin problema. Hoy día uno tiene el de mandar al hijo a la panadería. Bueno, Eduardo, sigue, por favor. Bolito, ¿con alguna pregunta final tú? Sí, Osvaldo. Mira, yo particularmente con lo que se vive en el Ecuador, yo no veo que la solución esté en una papeleta, en las urnas. Esto ya nos sobrepasó. Entonces, en algún momento escuchaba esta mañana, por la cantidad de robos y asaltos que hay a los transportistas, están pidiendo que se militaricen las carreteras. Yo soy de las personas que sostiene que el Ecuador debe militarizarse. Elecciones a un lado, olvídense. Esto nos sobrepasó. Es una de sangre diario. Han muerto bebés, jóvenes, niños. Y yo no pienso que un voto haga la diferencia. ¿Por qué? Porque este escenario es distinto. Pienso que debería venir un gobierno cívico-militar o un gobierno militar. Si me quieren decir, una dictadura, bueno, que venga la dictadura. Pero si vamos en este país a pensar
que Daniel Noboa o Luisa González son las que nos van a sacar de esta incertidumbre, de este escenario donde sabemos perfectamente, y no quiero repetir lo que dijo el doctor Francisco Huerta Montalvo, no voy a repetir eso, pero ya sabemos qué es, no es que vamos camino a, no, ya somos, no voy a decir lo que somos, inteligentemente, suficientemente inteligentes sabemos para entender lo que estoy señalando. Pienso, Osvaldo, que el tema está en armas, en fuerza, porque si los otros tienen dinero, tienen armamento, ¿cómo nosotros vamos a poder contrarrestar eso? ¿Por la vía democrática? Es una guerra, el escenario es otro, nada más, Osvaldo. ¿Sabe una cosa? Con muchísimo respeto, en otras circunstancias yo le hubiera dicho, usted está mal de la cabeza, pero ¿sabe una cosa? No estoy de acuerdo con usted, pero lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. No lo culpo. Me solidarizo incluso en el sentido de darle un abrazo solidario, porque estos medidas, situaciones como las que vivimos, nos hacen llegar a esas extremas conclusiones. Yo en lo personal sentiría que le fallaría a Ramiro Larrea, a Ramiro Cepeda, todos los que fueron mis maestros, a Mundo Urandía. Solo la idea de una dictadura, yo no podría ver los ojos a mis hijos. Pero lo entiendo. Porque lo que estamos viviendo, o sea, aquí este gobierno, porque hay que decirlo, este gobierno democratizó la violencia. Usted puede morirse en la entrada de la 8 en un tiroteo como en Plaza Lagos. Y cuando usted ve más allá, ¿sí? Porque tampoco es culpa todo de Lazo, eso es cierto. Si usted reduce el 70% del presupuesto carcelario como lo hizo el gobierno de Moreno, ¿por qué las cárceles? Ahí está la respuesta. Si usted reduce en un porcentaje alto. Cuando hablamos de El Salvador, vea, yo no soy de la idea de hacer más cárceles y dar vale. Pero sí rescato que la solución viene de lo público. El Salvador invierte el 5% de su Producto Interno Bruto en seguridad. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto estamos invirtiendo en seguridad? ¿Y qué está pasando? Y lo peor, ¿cuánto se ejecuta? Y en eso yo reivindico a Pablo Rosemena. De nada sirve que Pablo Rosemena les dé los recursos. Porque uno ve los datos, efectivamente Finanzas les da los recursos. De nada sirve que tengas un ministro que da los recursos si no le ejecutan los ministerios. Y eso especialmente en seguridad. Pero si no hay una cabeza, por más que tengas un ministro, porque creo que hay ministros, César Ron, creo que Pablo Rosemena, creo que el señor Esteban, creo que son rescatables, son gente que ha trabajado, pero de nada sirve si no hay un liderazgo en la cabeza, como en algunos momentos de la historia, nosotros. Bueno, yo quiero mandarles un abrazo. De igual manera para usted, mi querido Osvaldo. Muchas gracias por la amabilidad. Un abrazo y seguiremos conversando, Dios mediante, ¿ok? Gracias, Osvaldo. A ti, Eduardo, querido, y a todo el panel. Para mí siempre es un honor infinito estar en mi facultad, como yo denomino al espacio del diálogo. Un abrazo y gracias. Gracias, hermano. Fue Osvaldo Moreno. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias, por favor, y decimos con el señor Bolívar San Martín que vive en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24 horas, 7 días a la semana, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Somos una urbanización con un mega club social con piscinas, canchas de tenis, sala de juegos, salón de eventos, áreas verdes y más. Primera etapa vendida al 100%, cotiza la tuya y reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 093-907-2931. 093-907-2931. Narcisa Club, donde habitan tus sueños. Hagamos corte. Está con nosotros ya Roberto Guerrero, analista político, sobre todo analista de mercadeo